A nombre de la Comisión Permanente, le deseo mucho éxito en su encargo y ruego a la comisión designada acompañe al señor magistrado cuando desee retirarse del salón. Pasamos ahora a la primera discusión del dictamen de la primera comisión, que contiene punto de acuerdo por el que se expide la convocatoria para ocupar la vacante generada en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día para su conocimiento. En consecuencia, está a discusión. Sí, sonido en el escaño. ¿En contra? Sí. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jaime Cárdenas Gracia para hablar en contra del dictamen. Sí. En contra también el senador Sotelo. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Sí, subimos a votar en contra de este dictamen con dos argumentos. El primer argumento tiene que ver el procedimiento acelerado. Ojalá así en el IFE tuvieran ese tipo de procedimientos para resolver las quejas en materia de fiscalización. Se trata de un procedimiento veloz, fast track, para designar, o propone para designar al consejero que integrará el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creemos que este tipo de designaciones debiera darse bajo procedimientos amplios, en donde los legisladores y la sociedad tuviésemos oportunidad pues de conocer los antecedentes, conocer los currículums de cada uno de los que vayan a ser propuestos o propuestas para este cargo. Entonces, la primera objeción es el tipo de procedimiento que se está proponiendo en esta convocatoria. Y la segunda razón para votar en contra es que la convocatoria no establece con suficiencia un procedimiento de consulta a la ciudadanía. Este tipo de procedimientos de designaciones debieran incluir siempre el involucramiento de la sociedad civil, de la sociedad, para que opinen sobre las propuestas o sobre los posibles candidatos. Entonces, por estas dos razones, porque se establece en la convocatoria un procedimiento excesivamente expedito, y en segundo lugar, porque no se establece, porque no se contempla en la convocatoria con suficiencia un mecanismo de consulta a la sociedad sobre las candidaturas, es que nos oponemos a este dictamen. Esas son las razones que queríamos argumentar ante ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cárdenas Gracia. Y también, para seguir el procedimiento parlamentario, tiene el uso de la tribuna para hablar a favor el senador Rogelio Rueda, y en turno también el senador Carlos Sotelo hablará en contra del dictamen. Gracias, presidente. Para compartir con nuestros compañeros legisladores, integrantes de esta comisión permanente, que el día de ayer en la sesión de la primera comisión se conoció este asunto y se aprobó el dictamen que estamos conociendo, que estamos discutiendo. Por supuesto, se identificó que el periodo que resta de trabajos a esta legislatura y a esta comisión permanente que integramos es muy breve, y en función de ello es que se propuso y se aprobó el que pudiéramos tener esta convocatoria, cierto que con plazos algo justos, pero no tenemos mucha oportunidad de ampliarlos como en circunstancias ordinarias, en función precisamente de que termina nuestro periodo. Yo aprecio del diputado que me antecedió que valore como que ojalá otras instancias con esta misma celeridad atendieran los asuntos, lo que indica que considera que se está actuando con agilidad y respondiendo en esta responsabilidad que nos encomendaron al turnar el asunto a la comisión. Por supuesto, lo que haremos
de ser aprobado en estos términos por el Pleno, sería no solo el recibir las propuestas, sino poner a disposición de los legisladores integrantes la documentación que acompañen esas propuestas, como señalaba el diputado, para conocer los antecedentes que se tengan, los currículums con los que podamos identificar las calidades que se solicitan a quienes integran este Consejo Consultivo y, por supuesto, reiterar la invitación, como ocurrió precisamente el día de ayer en esa misma sesión, en que el propio diputado que me antecedió, sin ser integrante de la comisión, pudo estar presente y participar de los trabajos de la primera comisión. Yo les invitaría a que en el momento que tengamos el desahogo de las comparecencias y tratemos este asunto, con toda confianza a los legisladores interesados en conocer y en poder profundizar en la información necesaria para tomar una decisión, nos acompañen en los trabajos de la comisión, lo que seguramente permitirá que, en su caso, la decisión que tomemos aquí en el Pleno tenga todos los elementos de información necesarios para que sea una decisión adecuada y se pueda completar la integración de este Consejo Consultivo. Muchas gracias. Gracias, senador Rueda. Tiene ahora el uso de la tribuna también para hablar en contra el senador Carlos Sotelo. Muchas gracias, presidente. Quisiera, compañeros legisladores, compañeras, llamar su atención para ver si pudiéramos compartir una reflexión. Este asunto de una vacante en el órgano consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues es muy importante. El periodo que cursa nuestro país está marcado por este tema. El Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional en materia de derechos humanos trascendente, importante. La ley de víctimas, sin duda, marca la culminación de la legislatura actual y la subsiguiente y la siguiente en el debate que se dará en la Corte respecto de las controversias que se han interpuesto y el clamor en todo el país por parte de defensores de derechos humanos, por parte de periodistas, por parte de víctimas, miles de ellas inocentes, de una guerra abierta que vive nuestro país, pues sin duda lo vuelven un tema evidentemente sensible. Y esta propuesta que se nos presenta con extremo apresuramiento, pues abre más signos de interrogación que claridades. ¿Por qué sobre las rodillas se nos propone ir a un procedimiento francamente atropellado que nos genera, insisto, más signos de interrogación que claridades? Nos abre la duda de cuál es la intención que en verdad se pretende con este apresuramiento, de si no ya se tiene por las mayorías de las bancadas de esta comisión permanente el acuerdo predeterminado en favor de alguien o en favor de algo. Miren, con este dictamen, como se propone, hay una violentación del espíritu de la ley nacional que rige el órgano, el ombudsman del país, pero también la letra. El Consejo Consultivo es un órgano honorario de la CNDH, conformado por 10 integrantes. Es un órgano colegiado de consulta, no votan, por lo que la ausencia de un integrante, a pesar de ser deseable, no pone en crisis al órgano. No hay una crisis que hay que resolver ya para que pueda seguir funcionando. No lo existe. El dictamen que se nos presenta establece una convocatoria en la que, a partir de la aprobación el día de hoy, se abriría un periodo de 2 días de registro, mañana y pasado mañana, jueves y viernes, y luego se va directamente al próximo martes a una serie de entrevistas
con los registros que se den durante los 2 días subsiguientes a partir de hoy. Martes las consultas y el miércoles, dentro de 8 días, votar. No estamos eligiendo un magistrado del Tribunal Fiscal y Administrativo de Sala Regional. No estamos eligiendo un funcionario de un órgano de gobierno en el área administrativa. Estamos eligiendo una voz, una portavoz o un portavoz de un conjunto de opiniones y de posiciones de segmentos de la sociedad mexicana respecto del tema de los derechos humanos. Eso es lo que estamos eligiendo. Y por lo tanto, el carácter del funcionario que sea electo, del consejero que sea electo, pues tiene que estar vinculado a los movimientos en materia de derechos humanos que están vigentes, presentes en nuestro país. La consulta no puede ser entre los legisladores, no es la materia, no lo dice así la ley. Consúltese a los legisladores a ver qué opinan de los perfiles registrados y en función de ello, por mayoría, elíjase a uno. La ley establece una obligada y necesaria consulta, una necesaria y obligada legal auscultación a los organismos civiles en materia de derechos humanos. Expresamente dice el artículo 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo siguiente: los miembros del Consejo Consultivo serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada. El siguiente párrafo dice lo siguiente: la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros. Yo sostengo, y en atención a prácticas anteriores en Cámara de Senadores, que la convocatoria debe establecer un periodo para cumplir con esta obligación legal. No pueden decir que el registro es la auscultación. O sea, el registro es la recepción de peticiones, de propuestas de nombres de hombres o mujeres para dicho cargo. Después de esos registros tiene que haber un periodo para recibir opiniones, para recibir sugerencias de organizaciones sociales, y después de ello, de que el legislador tenga la opinión de las organizaciones, cumplamos con esta disposición que establece el artículo 18, pues abrir ya un periodo de entrevistas, de conocimiento directo de las agendas y las propuestas y las opiniones que cada uno de los registrados o registradas tengan para poder ser considerados a ocupar esta consejería que, por el lamentable fallecimiento de quien la ocupaba, ha quedado vacante. Por lo tanto, sugerimos nosotros que, si bien pudiera iniciar el procedimiento en la comisión permanente, no hay tiempo para resolver por la comisión permanente. No hay tiempo, ni hay prisa, ni hay urgencia, ni hay necesidad. Parece ser más que hay el interés de colocar a alguien para algo ahí, y no debiera ser así cuando estamos tratando de establecer una nueva cultura en el país en materia de los derechos humanos, una relación correcta entre el Congreso y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el órgano del Estado encargado de velar por esta nueva cultura. Por ello, nosotros, como está el dictamen, por ser inclusive violatorio de un artículo necesario de la ley que rige la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene que ver con su órgano consultivo, consideramos que no debiera de aprobarse, que debiera posponerse para que con mayor tiempo, con mayor sensatez, serenidad, pues la próxima Cámara de Senadores pudiera hacer este trabajo de una manera correcta. No decimos que la Comisión Permanente no lo pueda hacer, no cuestionamos de la facultad de la Comisión Permanente, podría darse y hacerse quizá bien, pero en verdad pensamos que lo correcto es
abrir un periodo de consulta, de auscultación, de maduración de opiniones para que la designación que se dé sea la que ayude a esta nueva cultura necesaria en materia de derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, senador Sotelo. Tiene ahora la palabra para hablar en favor del dictamen el senador Renan Cleominio Zoreda Novelo. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. He oído, y además con enorme exactitud, tienen razón quienes me han antecedido en la palabra. Yo quiero recordar que este Congreso, el Congreso mexicano, las 12 legislaturas que integró en la Cámara de Diputados y particularmente las 2 legislaturas que nos integraron en la Cámara de Senadores, tuvimos como un objetivo fundamental el revisar toda la parte legislativa que se refiriera al tema de los derechos humanos. Y no fue una tarea menor, fue una tarea importante, trascendente. Iniciamos con la renovación en la presidencia de la Comisión Nacional, continuamos después con la renovación de todos los que eran los consejeros consultivos, que son cargos honorarios de la propia Comisión Nacional. Acompañamos a ese esfuerzo del Senado de la República, un esfuerzo importante, ahí sí, de las 2 cámaras. Hicimos una profunda transformación en el tema de derechos humanos, inclusive en materia constitucional, y establecimos que ya no se denominaran garantías, sino derechos humanos a los que se refería el capítulo primero y el título primero de la propia Constitución. Modificamos inclusive el 105 y el 107, cuya consecuencia, que son las leyes reglamentarias, aún se encuentra transitando en la Cámara correspondiente, para que los jueces también, derivado de esta reforma constitucional, tomaran en cuenta al momento de resolver la situación jurídica de algún detenido, tomaran en cuenta inclusive el que no se estuvieran violentando los derechos humanos. Una de las modificaciones que se hicieron fue reforzar el tema de la integración del Consejo Consultivo. Durante los años anteriores, y específicamente hasta antes del evento que ocasiona este movimiento, el Consejo Consultivo estuvo totalmente integrado, algunos rebasando su tiempo, pero eran 10. Hoy el infortunio es que el Consejo Consultivo solo está integrado por 9, porque la persona cuya reemplazo estamos llevando a cabo hoy falleció. No hay forma de que alguien ocupe ese lugar, a menos que elijamos a quien reemplazará a quien falleció. Yo quiero señalar esta trascendencia y acompañarla también a que sí es facultad de la Comisión Permanente, lo hemos reconocido, lo reconocen inclusive quienes me han antecedido en la palabra, y sí hay tiempo para poderlo renovar. El periodo de esta Comisión Permanente no concluye el día de mañana, tiene todavía un espacio de tiempo que pudiera utilizarse. Efectivamente, la ley señala que deberá llevarse a cabo una auscultación, y como práctica parlamentaria esa auscultación la ha llevado la Comisión de Derechos Humanos como un mandato del Pleno del Senado, y de eso les puedo hablar con propiedad porque me ha tocado estar en materia de secretario de esa comisión durante el tiempo que se llevaron a cabo todos los reemplazos desde el presidente hasta el Consejo Consultivo, y hemos agotado e impusimos una forma muy decidida por la propia Comisión de Derechos Humanos de auscultación, que no nos obligaba la ley, que era publicar una convocatoria a las asociaciones civiles o agrupaciones sociales que hicieran propuestas, y que después de haber hecho las propuestas se publicara la lista y se les diera un plazo para poder realizar observaciones, y en función de eso se llevaría a cabo la auscultación. Es por eso, compañeros legisladores, que quiero acompañar a mi intervención 2 propuestas. Una, corregir la cláusula, el inciso 6º del punto de acuerdo, porque ahí se señala exclusivamente que la publicación se haría en la Gaceta Parlamentaria. Yo propongo que la mesa directiva ordene a través de la convocatoria que sí se publique en la Gaceta, pero que también se publique
en 2 periódicos de circulación nacional para que las asociaciones civiles y los grupos sociales tengan opción de presentar sus propuestas. Una vez presentadas las propuestas, vendría mi segunda proposición, que una vez que concluya el periodo, el viernes, por ejemplo, se publicaría jueves y viernes para recibir las propuestas. Y el propio viernes, a partir de las 6 de la tarde, que se cerraría la recepción de propuestas, se publique la lista en la Gaceta Parlamentaria del Senado, y lo diría la convocatoria para que sea del dominio público, se publique en la Gaceta del Senado la lista de aquellos que fueron propuestos, para que las agrupaciones sociales y civiles puedan realizar sus observaciones a más tardar el día lunes anterior al martes, que se volvería a reunir la comisión, la primera comisión, para que ahí comparecieran quienes fueron propuestos de acuerdo a las publicaciones. Sí, propondría yo 2 cambios. El primero, que se hiciera extensivo no solo a la Gaceta Parlamentaria, sino también a los periódicos de mayor circulación. Y la segunda, que sí, una vez recibidas las propuestas, se elabore una lista que es así, se publique en la Gaceta, y las agrupaciones tengan el término de sábado, domingo y el propio lunes para realizar las observaciones que tengan a la lista, y en función de esto se convocaría a los propuestos para recibir su participación el propio martes, y estar en condiciones la propia primera comisión de poder emitir un dictamen. Yo, con toda honestidad les digo, quienes hemos llevado a cabo esta práctica en los últimos 4 o 5 años en el Senado de la República, y aquí hay varios compañeros que integraron esa Comisión de Derechos Humanos, sabemos que esto que les propongo es totalmente factible. Por si yo presentaré a la mesa directiva la propuesta, señor presidente, con estas 2 modificaciones a las que acabo de hacer alusión. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador. Esperamos que tener en nuestras manos la propuesta para ponerla a consideración de la Asamblea. Sí. Para hablar tiene el uso de la tribuna para hablar en contra del dictamen el senador Ricardo Monreal. Al final de las legislaturas suele suceder casi siempre que intentan precipitar proyectos, acuerdos, subsanar o llenar vacíos, y en un principio había decidido no participar, sino escuchar la argumentación de los oradores en pro y en contra. Y les quiero decir que seguramente hasta el público que nos escucha, nos ve, capta fácilmente que el debate no es tan difícil de comprender. Se trata de cubrir una ausencia lamentable en un órgano constitucional autónomo denominado Comisión Nacional de Derechos Humanos, Consejo Consultivo. Lo componen 10, falleció una de sus integrantes lamentablemente, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos urge a esta permanente que pueda nombrar a su sustituto o sustituta para tener completo el Consejo Consultivo. Lo que a mí sí me preocupa es la premura. En principio de cuentas, yo les diría que es correcta la apreciación del órgano constitucional autónomo de tener su cuerpo consultivo completo para que funcione de manera adecuada. Pero me parece que es muy precipitada la convocatoria. Los argumentos del senador que me antecedió en el uso de la palabra, que ahora está en el cabildeo intenso, es yucateco, dice el vicepresidente,
no hace caso de nada salvo de sus propias expresiones, pero su argumentación es en favor nuestro, de los que estamos en contra. Porque la ley dice en su artículo 18, párrafo segundo, que la designación se hace lanzada la convocatoria y después deviene un proceso de auscultación. Un proceso de auscultación. Y la convocatoria por la premura no había señalado este proceso legal de auscultación. Y ahorita de manera precipitada el senador Clominio dice, no, pues aquí le agregamos, si es el problema lo agregamos. Entonces quiere decir que sí está precipitado y que no es conveniente precipitar. Miren, el IFE duró meses, 11 meses, no, duró una cantidad impresionante, que no sirve para nada tampoco, es el peor IFE que ha habido en la historia de cómplices, presuntos cómplices, para que me demanden también esos, porque ya tengo como 6 acumuladas. Entonces me gusta. Son los peores cómplices de la antidemocracia. Son cómplices del fraude y de las irregularidades electorales y son tapadera del financiamiento ilegal. Pero bueno, estamos con Clominio. Y yo le digo al senador que sea, a diferencia de los consejeros del IFE, prudente, que la comisión primera acepte que la auscultación se realice con pausa, con tranquilidad, con serenidad. ¿Qué de malo hay que a los integrantes de los organismos defensores de derechos humanos, que hay miles, por la violencia desatada en el país, se enteren y digan, yo tengo una propuesta buena de un maestro universitario como el senador Huitrón, que yo quiero que sea él un candidato a este puesto? ¿Por qué no? O un maestro de la comunidad indígena que diga, este maestro de la comunidad indígena se destaca por ser un defensor de los derechos humanos y yo lo propongo. ¿Cuándo van a analizar con seriedad? ¿Cuándo va a auscultar? Que esa es la expresión jurídica en la que me detengo. La connotación jurídica de la auscultación no solo es la recepción de propuestas, no solo es la recepción o simple registro de propuestas. La auscultación implica que se analice la historia, que se analice qué es el propuesto y cuáles son sus méritos para poder ser considerado y propuesto como integrante del Consejo Consultivo. Señores senadores y diputados, este Consejo no vota, y aunque votara son 9. ¿Para qué acelerar, precipitar? A ver, diputado, usted es una gente seria, ¿para qué? Señores, dejen que la legislatura que viene, que por cierto ya ni los señores de las puertas nos quieren abrir las puertas porque ya nos vamos, pero dejen que la otra legislatura haga su trabajo. No se crean, que por cierto, presidente, nos quedan solamente una sesión. Quiero agradecerle a todo el personal que ha sido excelente estos 6 años, al menos en el Senado, y que desde el personal médico, los que nos ayudan con vigilancia, los de seguridad, las de aseo, personal, todo ha sido en el Senado excelente. Los que vienen de senadores se la van a pasar muy bien atendidos. Todos, los camarógrafos, el personal, todo, todo. Presidente, los reporteros que han sido muy buenos. Dice Paco que está ya por irse a la otra cámara, dice, ya, tema, ya. Yo creo que hay que darles un reconocimiento a todos los trabajadores. Pero yo les pido que reconsideren este trámite apresurado. No vale la pena. Vemos
una semana para que la auscultación se realice, se hagan las propuestas. Una semana les propongo. Una semana. Dejemos el trámite y que la comisión o el Senado o la comisión permanente de la última ocasión, no sé si todavía alcance, se puede hacer. Demos una semana. O hagamos una extraordinaria antes de que tome protesta la nueva legislatura. ¿Para qué apresurar? Miren, hay que apresurar, pero al IFE para que fiscalice el Mones Gay. Hay que apresurar al IFE para que indague. Hay que apresurar al IFE para que solicite a la Comisión Nacional Bancaria informe al TRIFE sobre esta triangulación ilegal. Es enorme el mamut fiscal que quieren ocultar con esta triangulación financiera ilegal. Por eso, presidente, acepta que sea una semana. Gracias, presidente. Gracias, senador Monreal. No tengo otra intervención solicitada. Yo solamente diría al Pleno que efectivamente aún queda parte de la sesión del miércoles 22, la sesión del martes 28 y en todo caso la permanente soberana para tomar la decisión en el momento que corresponda. Y segundo, que aunque no ha sido presentada por escrito, la propuesta de que la convocatoria sea publicada en 2 o 3 diarios nacionales me parece más que sensata y creo que lo puede hacer la mesa directiva, aunque no venga en el acuerdo sin ningún problema, ¿no? Sí, sonido en el escaño del senador Renan Cleominio Soreda. Presidente, yo quisiera solicitarle muy respetuosamente, pudiéramos darnos un tiempecito para ir ajustando las fechas, no tendremos inconveniente. Yo creo que va a salir bien y saldría adelante, presidente, si no tiene inconveniente. De acuerdo, dejamos pendiente la votación sobre este acuerdo y continuamos con el desarrollo de nuestra sesión. Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la segunda comisión con punto de acuerdo que desecha la proposición por la que se exhortaba a incluir en el marco de la Declaratoria de Gastronomía Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a unos negocios particulares. El dictamen está publicado en la Gaceta para su conocimiento. Esta discusión y esta presidencia no tiene conocimiento de que alguien desee pronunciarse sobre este tema, entonces voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. No. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. ¿Quiénes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano? Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Gracias. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Pasamos a la discusión de un dictamen de la segunda comisión con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Embajada de México en los Estados Unidos de América a efecto de que fortalezca las acciones de ayuda a los mexicanos inmigrantes en el territorio de los Estados Unidos de América. El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su parte resolutiva. Doy lectura a dictamen. La Comisión Permanente Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores instruya a la Embajada de México en Estados Unidos a efecto de que fortalezca las acciones de ayuda a los mexicanos inmigrantes en territorio de los Estados Unidos de América para salvaguardar sus derechos frente a las crecientes medidas de deportación que implementan las autoridades de esa nación mediante el programa Comunidades Seguras. Asimismo, se solicita que remita un informe pormenorizado respecto del número de deportaciones efectivas, el clima de hostigamiento y el impacto en la comunidad mexicana como resultado de las disposiciones implementadas por las autoridades norteamericanas al amparo de dicho programa. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Está a discusión el dictamen. Ha solicitado y se le concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Flores Rico del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para referirse a este asunto.
Y en turno la senadora Adriana González Carrillo. Muchas gracias, señor presidente. Nuestra idea en el grupo parlamentario del PRI es apoyar este punto de acuerdo propuesto por el arquitecto Jaime Aguilar Álvarez Mazarraza, diputado de esta legislatura, porque nos parece relevante llamar la atención de un asunto que, aunque penosamente tengo que reconocer que ni en México hemos resuelto, es urgente revisar y matizar en la Unión Americana, siempre con los principios de respeto absoluto a la plena soberanía que tiene ese país sobre sus asuntos internos. Pero se trata de un programa que, si bien uno puede aceptar en sus orígenes la legitimidad que tienen para buscar su seguridad y cuidar su inmigración, es un programa que también tiene que ver mucho con el respeto a los derechos humanos y sobre todo con el trato justo a connacionales nuestros e inclusive otro tipo de personas de otros países que viven en los Estados Unidos de buena fe, con legalidad y buscando simplemente un sustento para sus familias. Resulta que este programa, que se conoce como de Secure Communities en inglés, pretende hacer valer una especie de revisión migratoria de las personas que hayan cometido o tengan antecedentes penales en los Estados Unidos, y lo hace con la intención de coadyuvar con las autoridades locales, estatales y federales en una especie de revisión a las personas que tengan origen extranjero. El asunto surge porque a partir de mayo de este año se empezó a aplicar en el estado de Nueva York este programa de comunidades seguras, y ha propiciado, según se nos informa, un sinfín de revisiones y de cateos y varios miles de personas deportadas con esa razón. Uno no puede discutir las decisiones de un país acerca de sus propias disposiciones, pero cuando éstas rebasan las convenciones internacionales y tienen que ver con violaciones sistemáticas provocadas desde el Estado hacia los particulares, es una competencia universal. En tal sentido, con el enorme respeto a esa gran nación, queremos levantar nuestra voz para decirles que no debe ser aplicado este programa de manera tal que esté lesionando a las personas en sus domicilios y que esté propiciando la deportación injusta de muchos connacionales a nuestro país. Nosotros sabemos que este programa, desde que se inició hace ya algunos años, en el 2008, en un condado de Texas, consiste en una revisión de los antecedentes de las personas que sean detenidas por alguna razón. Y si al hacer el arresto, por cualquier motivo, falta administrativa, de tránsito o inclusive de posibles delitos, se encuentra que estas personas tienen antecedentes, son puestos a disposición del ICE para ser deportados. Hasta ahí podría uno entenderlo como una cuestión completamente bien intencionada, legítima y completamente explicable. Sin embargo, dicho programa no está respondiendo cabalmente a esta primera intención, sino que incurre en cuestiones que rayan con el racismo, con la aberración étnica, que es verdaderamente inadmisible, y mucho menos con las retenciones de las personas en la cárcel para posteriormente remitirlos más allá de lo que las propias leyes americanas permiten. ¿Qué está ocurriendo? Que sabemos que hasta la fecha hay más de 200,000 cateos, y que de esos 200,000 cateos solo se han detectado en un 10% indicios de personas que puedan estar involucradas en faltas administrativas o inclusive delitos. Ahora bien, esos son los cateos que lleva este programa en lo que va apenas. Estamos hablando de que, según la información que procedemos, se ha aplicado en 1,300 comunidades de la nación americana, fundamentalmente en los estados del suroeste norteamericano, y que se pretende su aplicación completa en el 2013. Así las cosas, creemos nosotros que es relevante para que nuestras personas mexicanas en la Unión Americana estén tranquilas y mantengan a sus familias unidas y con toda la certidumbre de estar en un Estado de Derecho, que un programa así no puede ser aplicado si no se revisa su condición racial y su pesquisa generalizada para buscar supuestas conexiones entre la indocumentación
en los inmigrantes y la posibilidad de cierto grado de criminalidad. Es una vía detestada a nivel universal el criminalizar la inmigración documentada, como lo es también el aplicar visiones raciales que pueden ser detectadas simplemente por la apariencia de la persona. Es de extrañarse inclusive que este tipo de medidas se esté aplicando por el gobierno federal americano, cuando el mismo gobierno federal americano ha recusado e impugnado legislaciones adversas como la de Arizona, que todos conocemos. Por lo tanto, yo creo que este punto de acuerdo es una buena intención, es una exhortación a nuestro gobierno para que la Cancillería mexicana haga valer, no solo en el estado de Nueva York, sino en toda la Unión Americana, los derechos de los connacionales, refuerce la asistencia consular y sobre todo esté pendiente de que no se tergiversado un fin que entendemos y explicamos de manera legítima con una acción que es verdaderamente racista, discriminatoria y totalmente inadmisible. Por lo tanto, sugiero a ustedes su apoyo a este punto de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, diputado Carlos Flores. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Adriana González Carrillo para referirse a este tema. Muchas gracias, presidente. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional apoya este punto de acuerdo que busca fortalecer las acciones que ayuden a los mexicanos inmigrantes en el territorio de la Unión Americana. Y especialmente porque las deportaciones que han venido ocurriendo a lo largo y ancho de la Unión Americana y particularmente en territorio de nuestra frontera norte son muy delicadas. Primero, porque hay un abuso especialmente del Departamento de Inmigración y Aduanas, el ICE, que quienes de alguna manera han venido aprovechando los vacíos legales que hay en la Unión Americana con respecto a la política migratoria y están revisando los documentos de todos aquellos que por cualquier razón les parezcan que pudieran ser una amenaza al Estado. Y me parece que va absolutamente en contrasentido de lo que ha venido proponiendo el Estado mexicano y particularmente el Senado de la República y su Cámara de Diputados para buscar que haya legislación que justamente permita evitar la separación familiar y lograr la reunificación. Sin embargo, con estas deportaciones encontramos situaciones en las que personas que han tenido algún accidente, por ejemplo, automovilístico, la policía les solicita sus documentos, los revisa, los lleva al ICE, los detienen y los deportan a territorio nacional. Quiero decir también que todo el esfuerzo que ellos han venido tomando para hacerse de sus bienes, para hacerse de un capital, lo tienen perdido porque ni siquiera pueden en muchas ocasiones recibir la asistencia consular, a la que el artículo 7 de la Convención de Viena le tiene obligado a los Estados parte, como lo es la Unión Americana y especialmente México y sus nacionales. También hay que reconocer que hay quienes han venido haciendo esfuerzos para evitar justamente que estas deportaciones ocurran. El alcalde Antonio Villarraigosa de Los Ángeles, por ejemplo, ha venido frenando estas deportaciones y ha venido limitando este abuso de inmigración y aduanas. Pero también cabe la pena y vale la pena decir, y viene a bien en este momento, hacer un reconocimiento, y que así sea, un reconocimiento al Servicio Exterior mexicano, porque si bien ha venido trabajando arduamente en favor de nuestros nacionales y particularmente en la Unión Americana, ahora nuevamente les pedimos que hagan un esfuerzo mayor para evitar que estas deportaciones sigan ocurriendo. Para motivarlos también a que sigan trabajando en favor de sus connacionales, que es uno de los trabajos más claros y que más reflejan el interés nacional de nuestra nación. Me parece muy importante también traer un tema que el día de ayer, durante la sesión de la segunda comisión, el senador Carlos Jiménez Macías mencionaba. Tenemos que estar muy atentos, especialmente en este proceso electoral, para evitar que los migrantes y particularmente nuestros nacionales sean sujetos de ataques y sean un elemento de la campaña electoral que pueda caer en actitudes xenófobas y antimexicanas. Y por eso el exhorto también a estar pendientes de que esto no ocurra
y en todo momento buscar que se respeten sus derechos como cualquier ser humano y sean amparados especialmente por la nación mexicana. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora González Carrillo, y no habiendo otra, sí, para hablar a favor del dictamen también, me imagino, tiene el uso de la tribuna el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Gracias, presidente. Es un tema tan importante el que se está discutiendo que a todas las fuerzas políticas nos une. No es un asunto del PAN, no es un asunto del PRI, no es un asunto del PRD, no es un asunto del Partido Verde, no es un asunto del PT o del Movimiento Ciudadano. Es un asunto que nos concierne a todas las fuerzas políticas, que concierne a todos los mexicanos. Y esto que nos concierne a todos los mexicanos es la preocupación, el interés que tenemos como legisladores para que los derechos fundamentales, los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos, en el territorio de los Estados Unidos, no sean violentados, para que exista plenos derechos, plenas garantías de protección a los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Rechazamos desde luego el atropello de muchas autoridades norteamericanas, tanto de seguridad pública como las propias autoridades migratorias de los Estados Unidos, que realizan cateos contrarios totalmente al debido proceso legal, contrarios a los derechos fundamentales, en donde las autoridades norteamericanas violentan los derechos humanos de los mexicanos, discriminándolos, porque no hay fundamento en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, en el más del 90% de estas ocasiones, para deportar a una persona en franca violación a sus derechos humanos. Por eso hacemos este llamado, este exhorto a la Cancillería para que el servicio de protección consular de nuestro país en los Estados Unidos proteja debidamente los derechos y reclame pues la aplicación de las leyes norteamericanas y de la propia Constitución, así como de los tratados internacionales en la materia. Y exigimos a las autoridades de los Estados Unidos a no violentar los derechos de nuestros connacionales por razón de su raza, por razón de su origen étnico, por razón de su clase social. Es inaceptable la actuación de las autoridades de los Estados Unidos violentando por razones étnicas o de clase los derechos humanos de los connacionales mexicanos en los Estados Unidos. Por eso nos unimos a las demás fuerzas políticas a este punto de acuerdo, para reclamarle a la Cancillería mayor energía, mayor empeño en la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales, y también para exigirles a los norteamericanos que respeten los tratados de derechos humanos en la materia, no a la discriminación de los connacionales en los Estados Unidos, sí a la protección plena de sus derechos fundamentales. Gracias, compañeros. Gracias, diputado Cárdenas Gracia. Tiene ahora también el uso de la tribuna para hablar a favor del dictamen el diputado Víctor Manuel Castro Cosío. Compañeras y compañeros legisladores, la bancada del PRD ha considerado importante manifestar todo nuestro respaldo a este punto de acuerdo. Creemos que hay que ser consecuentes y todo el esfuerzo que estamos exigiendo a la Cancillería tiene que ser respaldado por esta legislatura. Yo creo que si la Cancillería mexicana no tiene el respaldo del legislativo, va a seguir siendo muy endeble su postura frente al aparato migratorio de los Estados Unidos. Desafortunadamente, esta historia de racismo, esta historia vieja del maltrato en los Estados Unidos a nuestros
connacionales que, obligados por las circunstancias económicas principalmente que se viven en el país, se tienen que abandonarlo. Desafortunadamente, esta condición que se presenta hoy obliga a todas las fuerzas políticas a tener una postura firme, decidida, en defensa de aquellas y aquellos mexicanos que tuvieron que abandonar el país y se ven en esta condición de debilidad frente a un aparato migratorio que ha estado constantemente a través de los años, constantemente violando los derechos elementales. Cualquier persona que cruza la frontera con los Estados Unidos, desde el momento en que llega a las casetas migratorias, se da cuenta del trato que tienen, despótico, arbitrario, intimidatorio en las fronteras con Estados Unidos. Es un trato inmerecido. Desde hace muchos años que debíamos de mantener esta postura firme, las fuerzas políticas nacionales, a evitar esta actitud racista de mucha gente que trabaja en migración en los Estados Unidos. Estas comunidades seguras no son más que un sistema de espionaje más de los Estados Unidos a nuestros connacionales. Por eso, de manera muy sencilla, decimos nosotros que estaremos respaldando como partido de la Revolución Democrática todas las iniciativas que tiendan a favorecer esta política de respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales. No podemos permitir impunemente que el gobierno de los Estados Unidos utilice solamente de manera falsa la disyuntiva de te utilizo para trabajar cuando me conviene, me hago de la vista gorda para levantar las cosechas, y cuando no me interesa aplico este tipo de política racista. Por eso, compañeras y compañeros, nuestra postura firme del PRD para respaldar esta iniciativa presentada por nuestros compañeros legisladores de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. No habiendo más oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Pasamos a la discusión de otro dictamen de la segunda comisión con punto de acuerdo por el que la comisión permanente extiende una felicitación a los deportistas que formaron parte de la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos 2012 celebrados en Londres, Inglaterra. El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su punto resolutivo. Doy lectura a dictamen. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión extiende una felicitación y reconocimiento a las y los deportistas que formaron parte de la delegación mexicana, especialmente para quienes obtuvieron medallas que participaron en los Juegos Olímpicos 2012, celebrados en la ciudad de Londres, Inglaterra. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, esta discusión. Para hablar a favor del dictamen se han inscrito el diputado Humberto Benítez Treviño, el diputado Arturo García Portillo, el diputado Víctor Castro Cosío, el diputado Juan José Guerra Bud, el senador Julián Huitrón Fuentevilla y el senador Ricardo Monreal Ávila. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el diputado Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su venia, señor presidente, compañeros integrantes de la comisión permanente, en la segunda comisión aprobamos por unanimidad el día de ayer este dictamen, porque es de la mayor importancia para un país con tantos problemas como hoy aquejan a México. Se trata de reconocer la delegación de mexicanos que fue a competir a Londres, Inglaterra.
a todos los mexicanos, cuando hemos aprobado nombramientos de cónsules o de embajadores en la segunda comisión, hemos subrayado que representar a México es privilegio y orgullo. Por eso es que reconocemos a los mexicanos que fueron a competir por nuestro país, en especial a los 7 medallistas olímpicos, que desde que nuestro país participó en 1924 en la Olimpiada de París, ha obtenido 57 preseas, 12 de ellas de oro. Solamente con esta cosecha superamos las 9 medallas que México obtuvo en la Olimpiada de 1968. La Constitución establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a la cultura física y al deporte, y que corresponde al Estado el fomento, la promoción y la dirección de acuerdo con las leyes de la materia. El artículo 3 constitucional, por su parte, establece que la educación que imparte el Estado debe ser armónica. Y armónica significa, compañeros, en griego, equilibrada. Por eso heredamos el principio latino de mens sana in corpore sano, porque el fomento de la educación de nuestro país debe atender a la formación integral, armónica y sistémica del ser humano. Y esto es relevante porque no omito recordarles que México tiene el primer lugar mundial, o sea, medalla de oro, en obesidad infantil, y que corresponde a los 3 ámbitos de gobierno: conducir programas que fomenten en los niños y en los jóvenes el amor a la cultura física y al deporte. Por otro lado, senador Monreal, auscultamos ayer en la segunda comisión, y tiene usted razón en la precisión del concepto. Escuchamos a nuestros compañeros y salvo una abstención se aprobó otro punto de acuerdo en donde le estamos pidiendo a la Secretaría de Educación Pública y a la CONADE un informe de evaluación integral de la delegación mexicana, con un objetivo, compañeros, con el objetivo de mejorar la representación nacional en las justas deportivas. No con un afán de criticar, no, porque reconocemos el apoyo invaluable del gobierno de la República en este año, con una inversión de más de 6,000 millones de pesos. El año pasado, con 5,500 millones de pesos, cifra inédita en la historia para la promoción del deporte. Termino diciendo que el grupo parlamentario del PRI aplaude este dictamen y que los priistas, y esta es la solicitud para toda la comisión permanente, nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos y nos sentimos muy orgullosos que mexicanos como nosotros, orgullosos de la tierra que los vio nacer, hayan representado a nuestro país tan dignamente como lo hicieron. Es cuanto, señor presidente. Y es mucho, señor diputado. Tiene el uso de la palabra don Arturo García Portillo, pero esta presidencia tiene el gusto y el honor de recibir y saludar a una representación genuina